Supongo que seguro también entre la gente que está ahí aquí con nosotros hoy. Vamos a dar comienzo al 36 aniversario, al homenaje en el 36 aniversario del asesinato del camarada Francisco Javier Verdejo. Javier Verdejo, yo creo que la mayoría de las personas que estáis aquí lo sabéis, pero siempre hay gente que llega nueva que no conoce el tema. Pues resumiendo, era un joven de 19 años, militante de la Joven Guardia Roja, una organización juvenil ligada al Partido del Trabajo. Era estudiante de biológica en Granada y una noche de un día como hoy, un 13 de agosto, junto con otros compañeros de la Joven Guardia Roja salió a hacer unas pintadas. Entonces el lema que propagaba el partido y la Joven Guardia Roja era pan, trabajo y libertad. Daros cuenta qué tres palabras: pan, trabajo y libertad. Estamos hablando de 36 años y hoy, 36 años después, sigue siendo tan importante escribir en las paredes y que sepa todo el mundo que reivindicamos pan, trabajo y libertad. No tengo que contaros por qué, ya sabéis la situación que estamos padeciendo la clase trabajadora y la falta de libertades que esta democracia burguesa y este gobierno fascista que tenemos en estos momentos está aplicando a la clase trabajadora. Nosotros queremos, Javier estaba realizando la pintada cuando apareció la Guardia Civil, lo persiguió y le disparó y lo mató a bocajarro. Por supuesto, no hubo ningún culpable, nadie fue juzgado, ni el guardia civil que disparó, ni los políticos que mandaban en aquella época, ni nada de nada. No hubo absolutamente nadie que pagara por este crimen, por este asesinato. Nosotros con este acto no queremos solamente que sí reivindicar la figura de Javier y homenajearlo y pedir justicia, sino que también queremos hacerlo con todas las personas y también con otros almerienses que cayeron en la transición, con muchos luchadores y luchadoras que en la época de la transición en Andalucía fueron también asesinadas por las fuerzas de orden público y por las fuerzas de extrema derecha, así como en el resto del Estado. Y este homenaje va un poco más allá. Queremos también que sea un homenaje político y una crítica a lo que supuso la transición democrática, llamada democrática entre comillas, y lo que supone este sistema que padecemos, esta democracia que no lo es. Hoy la organización, voy a dar paso a la actuación del compañero Juan Anaya, cantor de Madrid, un compañero militante y luchador y además artista, que ya el año pasado estuvo con nosotros y este año va a estar también y nos va a cantar varios temas. El acto de este año está convocado por las siguientes organizaciones: por la MAI, que es la Mesa Andaluza de la Izquierda Soberanista, donde están Acción Andaluza, Andalucía Comunista, Jaleo, Gira, Red Roja e Independientes. Luego, por un grupo de almerienses por la República, por los sindicatos USTEA, Unión Sindical de Trabajadores de Andalucía, ISAP, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y me falta alguien, que si alguien me lo recuerda, porque creo que nos falta. La Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo y la Joven Guardia Roja, que el año pasado ya participó y que yo creo que seguro que todos los años van a estar con nosotros. Es una asociación estatal, ellos ya hablarán en su momento y explicarán más cosas. Yo doy paso a Juanjo. Vamos a intentar que sea lo más rápido posible, que las intervenciones no sean muy largas, y vamos a alternar, como otros años, música con poesía y con intervenciones políticas. Va a comenzar Juanjo Anaya con una canción y a continuación seguimos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta no es una canción con cualquiera, la canción de la Joven Guardia, que era una canción que cantaban las niñas y niños que nos cuentan cuando fueron exiliados y tuvieron que irse a diversos sitios, por ejemplo a México. Los niños, cuando iban a la escuela el primer día, las maestras les preguntaban que cantaran una canción de la cultura española, pero bueno, para que los niños mexicanos y las niñas mexicanas conocieran un poco, ¿no? Y la primera canción que sacaron puño en alto era precisamente esta de la Joven Guardia. Somos la Joven Guardia que va forjando
al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Que esté en guardia el burgués insaciable y cruel. Joven guardia, no le des paz ni cuartel. Es la lucha final que comienza, la revancha de los que ansían pan. En la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Siempre en guardia, joven guardia. Hijos de la miseria, ella rebeldes nos forjó. Odio a la tiranía que a nuestros padres explotó. Más hambre no hemos de sufrir, los que trabajan comerán. La explotación va a concluir, nuestras las fábricas serán. Que esté en guardia, el burgués insaciable y cruel. Joven guardia, no le des paz ni cuartel. Es la lucha final que comienza, la revancha de los que ansían pan. En la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Siempre en guardia, joven guardia. Muchas gracias, Juanjo. Al final, Juanjo volverá a cantar otros temas. Por Almerienses por la República, Rafael Cid va a intervenir y va a leer una poesía. Ya había muerto el asesino, ya había muerto el criminal, ya se podía opinar, y la cruel dictadura empezaba a terminar. ¿Me quedo? Ya había muerto el asesino, ya había muerto el criminal, ya se podía opinar, y la cruel dictadura empezaba a terminar. Y esta vieja y rancia España de tradición medieval empezaba a encaminarse por sendas de libertad. Pero fue aquí en Almería, el 13 de agosto el día, cuando un fascista asesino con instinto criminal a Javier quitó la vida por pedir para los demás pan, trabajo y libertad. Bueno, la compañera May va a leer una poesía, un poema dedicado a Javier. ¿Ves, May? Pan, sí, qué tema sola, camarada Javier. Qué audaz incluso ante las balas, qué firme mano la tracé sin miedo, entera aún ante los rostros sordos. Pan, sí, qué tema clara, camarada Javier. Qué recia chura en la pared blanca entre las dunas, cercada de mares y tricornios. Pan, sí, qué tema pura, camarada Javier. Qué pura y sola, hermano, y qué tristeza de pan, qué amarga harina la que quebró tu vida. Pan, sí, qué mente más torcida, camarada Javier, la que impidió el trabajo. Qué mano más dictatorial oprimió el gatillo que trizó tu libertad. Pan, sí, qué tema estrellada, camarada Javier, y cómo sigue erguida con tu sangre en nuestras manos. Cómo sigue erguida, llorado, camarada. Por una de las organizaciones convocantes, la UCEA, va a intervenir Miguel Moya.
como ya han dicho al comienzo del acto, el lema pan, trabajo y libertad es un tema que sigue siendo de actualidad y esperemos que la lucha por el mismo no sea una cosa eterna. Hoy en día hay algunas características en común con aquella época, hay otras diferentes. En el año 76 estábamos también en una situación de plena crisis económica y ahora también lo estamos. En aquellos momentos quizá la diferencia fundamental es que había planteamiento de transformación política, la dictadura, aunque había muerto Franco, la dictadura franquista no se había acabado y mucha gente relacionaba la lucha social con el cambio político y esperaban que ese cambio político fuera decisivo también para una mejora en las condiciones sociales. Si es verdad que la situación en general de los trabajadores y trabajadoras en el Estado español pues ha mejorado en estos últimos 30, 40 años, también es verdad que en lo sustancial parece que las cosas no han cambiado y que cuando volvemos a una situación de fuerte crisis, pues van a ser las clases trabajadoras las que lo van a sufrir y las que van a tener que seguir luchando. Por desgracia incluso van a tener que seguir luchando incluso con formalidades democráticas mínimas, como estamos viendo estos días con el jolgorio este que ha montado el ministro del Interior por el asunto de los carricoches. Cuando mataron a Javier Verdejo, quizás llevaban también razón, igual que hoy llevan razón en juzgar a un follón de personas por coger 3 alimentos en plan simbólico, porque Javier Verdejo estaba haciendo una acción ilegal, y que es también la justificación para esta represión. En fin, como no lo tengo muy preparado, pero sí se me viene a la cabeza, dentro del mundo del que nos llamamos izquierda, sería bueno reflexionar por qué algunos están escandalizados de que se hayan cogido lo de los carricoches y sin embargo no le parecen que haya problemas en cuestiones formales cuando se corta el puente Carranza en Cádiz a 2x3 o los mineros asturianos cogen y cortan las carreteras, que me parece que también es algo ilegal. Yo les preguntaría a esas personas que están en el PSOE, en parte de Izquierda Unida, otra parte está muy correcta, que reflexionen por qué tienen esa diferencia de trato. Porque una cuestión de los que defendía Javier Verdejo en aquella época, algunos a lo mejor que estábamos un poco en otras posiciones, pues a veces lo criticamos, pero sería bueno ver el espíritu unitario que traslucía este lema. Porque un espíritu unitario que toda la gente que luchamos, no digo yo por una transformación final, sino simplemente por contener algo, el ataque que estamos sufriendo, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y simplemente ya aprovechar este acto para decir eso, que nos queda mucho camino por delante, que la primera cita la tenemos el 15 de septiembre en Madrid y cuando pasen las vacaciones me imagino que cada uno en su centro de trabajo con las compañeras y compañeros pues tendremos mucho que trabajar siguiendo el ejemplo que nos dio Javier Verdejo. Nada. A continuación
José Ruiz, escritor, ha escrito recientemente la primera parte de la transición política a la democracia en la provincia de Almería, también militante de movimientos como el 15M. Nos va a leer esta noche varios poemas. Vamos a comenzar con un poema de Ángel Berenguer Castellari. De los poemas los tres que va a leer Ángel hoy, que va a recitar, Ángel, que va a leer José, son poemas que fueron compuestos en 1976, en el mismo año en que murió Javier. Bien, buenas tardes a todas y a todos los compañeros que han tenido a bien asistir al acto en homenaje a Javier Verdejo. Quiero recordar que es el cuarto año que se celebra, no es el primero, y bueno, lo que hace falta es que tenga una continuidad. Agradecer también a los organizadores el que me hayan invitado a participar activamente en este homenaje. Yo, antes de hacer la lectura de tres poemas, que creo que es lo que me han adjudicado, lo que voy también es hacer algunas observaciones que he visto, y es que es muy escasa la bibliografía que hay sobre Javier Verdejo. Se ha escrito mucho, pero hay poco recogido en libros. Sin ir más lejos, yo he recopilado cerca de 10 poemas de época de los años 1976 a 1978, de escritores, unos almerienses y otros foráneos, como por ejemplo Ángel Berenguer Castellari, Juan de Loza, José Miguel Navero, Rafael Alberti, tiene unas coplas que después las recitaré, las leeré. Antonio Ramos Espejo, y bueno, pues hay muchos nombres que publicaron en su día, que escribieron en su día, pero no hay una recopilación, no hay un corpus de todo lo que se ha escrito sobre Javier. Yo mismo en mi libro tengo dedicado un capítulo a la muerte de Javier Verdejo, el libro que publiqué en 2009 que ha dicho Mariano sobre la transición. Sería de desear que alguien recopilara y editara todo lo que hay escrito sobre Javier. Dicho esto, voy a empezar con la lectura de uno de los tres poemas que me han adjudicado. El primero, como he dicho, es de Ángel Berenguer Castellari. Es el poema pionero de la muerte de Verdejo, porque está fechado en los días 14 y 15 de agosto de 1976. La copia que yo tengo aquí de Ángel Berenguer es de los pocos que están fechados. Es un poema muy curioso, porque lo compuso Ángel al día siguiente de la muerte de Javier y apareció aquí mismo, en la playa, en el interior de una botella flotando sobre el mar, porque se le iba a hacer un homenaje aquí donde estamos a Javier el día 15 de agosto, y a pesar de la fuerza de orden público, de la Guardia Civil y demás, pues había que ir así, de esa manera, en clandestinidad. Este poema que apareció en la botella es el que voy a leer a continuación. Pero antes, decir dos palabras sobre el autor. Para quien no lo conozca, Ángel Berenguer Castellari es escritor y profesor almeriense. En los años 70 fue uno de los poetas de la transición, como hoy. Entonces estaba Juan José Ceba, Domingo Nicolás, Julio Alfredo Egea y otros poetas almerienses que luchaban a través de la poesía, a través de los versos. Ángel se licenció en la Universidad de Granada y se doctoró en la Universidad de la Sorbona de París.
Obtuvo la cátedra de literatura de la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de varios libros, es un especialista en el tema de teatro, tiene publicaciones sobre Fernando Arrabal y es un escritor pues reconocido a nivel internacional. Actualmente está jubilado y reside en Vica, donde tiene una plaza dedicada. Bien, pues el autor de este poema que voy a leer, que se llama ¿Cómo es morirse solo? He dicho antes que apareció fechado y dedicado. Literalmente, dice, para Javier Verdejo, Almería, 14 y 15 de agosto de 1976, firmado Ángel Berenguer. Este es el poema primero que se escribió desde la muerte de Verdejo. Voy a darle lectura. ¿Cómo es morirse solo, hermano? Solo y acorralado. ¿Cómo es morirse, hermano? A la hora de la arena, solo, mascando la escama de los peces, los ojos sorprendidos, asustados y solos. Te mataron estrellas de mar, acorralado, hermano. Tu sangre sola, tu sangre acorralada, tu sangre múltiple, tu sangre levantada, violeta, gualda y roja, tu sangre derramada entre tus manos, una T desvestida, un pan asesinado y una I para quedar prendida en la tralla del odio. ¿Cómo es morirse, hermano, solo y acorralado? Un tornasol de plomos asesinos, fascista y asesino, para matarle solo, acorralado. ¿Cómo es estar a punto de vivir y quedarse asustado y sorprendido, asesinado, a pedazos de odio, a hocicazos de cerdo, a mierda de gallina? ¿Cómo es morirse solo, con la sangre en la boca desbocada, dando gritos mojados de claveles, hermano? ¿Cómo es morirse solo? Los civiles cuando matan se suben por las paredes y tropiezan y se cagan y matan como zarpazo asustado de una fiera. ¿Cómo es morirse solo, compañero? ¿Qué solo, qué acompañado por la roja avenida de nuestro pueblo cercado? Gracias. A continuación, por la mesa de la izquierda soberanista andaluza, va a hablar Carlos Ríos. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, yo soy al día de hoy elegido como portavoz de la mesa andaluza de la izquierda soberanista. Para nosotros este 36 aniversario de Javier Verdejo es un aniversario especial, puesto que es la primera vez que lo celebramos como tal mesa. La mesa es una confluencia de distintas organizaciones que llevamos trabajando desde hace un año y en el que estamos planteando un trabajo en común a partir de un análisis. Un análisis que podría resumir de forma muy sencilla en 4 pinceladas que os voy a dar aquí ahora. La primera cuestión es cuál es la realidad andaluza. La realidad andaluza es la realidad de Andalucía sin un gobierno con capacidad mínima para ejercer su soberanía política. Estamos en un gobierno, como hemos visto en estos 5 años de crisis, en los que es incapaz, es imposible retener, frenar los recortes que se están planteando desde el gobierno de Madrid, desde el Estado español. No hay, por supuesto, ni la voluntad política, porque está gobernada, por supuesto, por los partidos que forman parte de estructuras estatales, ni las herramientas políticas, económicas, para establecer un marco diferenciado y propio y unas políticas propias que puedan sacarnos y puedan tratar la crisis desde un punto de vista andaluz, conforme a las necesidades del pueblo trabajador andaluz. Lo veíamos hace una semana, cuando incluso el propio gobierno de Madrid se permitía el lujo de decir que si aquí no gustaban los recortes, era muy fácil, se cerraba el grifo de la financiación y asunto resuelto. Esa es la clase de gobierno del que disfrutamos hoy día. Es un gobierno colonial que se basa en una delegación, en una administración periférica que simplemente ejecuta lo que viene desde arriba.
Y esa es la mentira que nos han estado encalomando durante 30 años. Por eso ahora, si echamos la vista atrás, estamos en la misma situación de subdesarrollo que venimos sufriendo desde hace siglos. A pesar de que a la generación pasada, a nuestros padres le vendieron que esta autonomía, este gobierno presuntamente autonómico iba a servir para algo, lo cierto es que a partir de el punto del día de hoy, si echamos la vista atrás, lo que vemos es justamente lo contrario. La situación es la misma, la situación es exactamente la misma. Y además desde la MAI estamos planteando y estamos haciendo un análisis de que esto no es solo una cuestión retórica, esto nos afecta a nuestra vida cotidiana. Nos afecta, por ejemplo, cuando los jornaleros, los trabajadores del campo en Somonte ocupan una finca y son expulsados de esa finca por la Guardia Civil. Una finca baldía, una finca que nadie había puesto en cultivo desde hace años y que se había expropiado en nombre de esa reforma agraria que necesitaba Andalucía. Una reforma agraria que no ha existido, una finca baldía, unos trabajadores parados y una Guardia Civil que, como siempre desde que se creó, viene a echar a los trabajadores de los campos que legítimamente les pertenecen, aunque eso no esté registrado en el registro de la propiedad. Lo hemos visto en otras fincas como la Turquilla, que hace unos cuantos días, hace pocos días, la semana pasada, fueron también los trabajadores del campo de esa finca expulsados, esta vez no sé si por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, cualquiera de sus cuerpos represivos, con el mismo argumento. La propiedad privada, pero siempre defendiendo el derecho a la propiedad privada de aquellos que tienen más propiedad privada. Nunca el derecho a tener algo de aquellos que no tienen nada. Y lo hemos visto también hace unos pocos días, y va a haber un compañero que va a hablar ahora directamente afectado, lo que ha pasado con el caso de los carritos del Mercadona. Esa es la consecuencia de no tener ningún margen posible de maniobra política y ejecutiva ni legislativa en este país que se llama Andalucía. Cuando hay algo que salta y que no es tal y como el status quo quiere, no hay otra cosa que aplicar la legislación española, con la policía española, con los jueces establecidos por la legislación española. Esa es nuestra realidad. A partir de ahí nosotros planteamos tres elementos fundamentales de los que hay que trabajar, y son los tres elementos que nos unen. Ruptura democrática con el Estado español y la Constitución del 78, que ya está suficientemente rota por las clases dominantes que han convertido todos aquellos derechos que se suponía que se iban a respetar en papel mojado: derecho a la vivienda, derecho al empleo, etcétera, etcétera. Recuperación de la soberanía nacional y popular de Andalucía. Y el tercero y último, ruptura y salida del capitalismo. Si el capitalismo como sistema económico es incapaz de establecer una vida digna para la mayoría de los andaluces, entonces hay que trabajar, hay que buscar otro sistema económico distinto. Y no hay otra. No podemos reformar lo que es incapaz de ser reformado, porque no nos da posibilidades para vivir dignamente. Seguimos teniendo más de 1,5 millones de andaluces que siguen en la migración. Ese es un buen ejemplo de cómo está la situación hoy día y de a dónde nos ha llevado ese capitalismo. Pero bien, planteamos estas cuestiones. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy aquí? Si estamos planteando una lucha de futuro, es imprescindible saber cuáles han sido las luchas del pasado y conocer, recuperar la memoria histórica de aquellos que cayeron en las luchas del pasado. La memoria de Javier Verdejo es uno de esos elementos que hay que recuperar. Y lo venimos recuperando desde hace algunos años, aunque la izquierda oficial, esa izquierda que dice ahora que lo de los carritos, que eso es donde se ha visto, que no hay que generar el pánico, etcétera, etcétera. Esa izquierda oficial no ha hecho absolutamente nada por la memoria de Javier Verdejo. Bueno, rectifico, no es que no haya hecho nada, ha hecho lo que tenía que hacer, relegarlo al olvido para que un día como hoy, lo que hay aquí sean bañistas y gente que no sabe lo que pasó aquí un día como hoy, hace 36 años. Esa es la izquierda oficial que nos ha llevado donde hoy estamos. Dicho esto, tenemos que pensar, ¿realmente ha cambiado tanto la realidad andaluza de hace 36 años ahora? La misma policía, la misma Guardia Civil que detuvo a los compañeros, como uno que hay aquí presente, ¿no es la misma caso que asesinó a Javier Verdejo en esta playa? ¿No se aplica, como ha dicho ya un compañero antes, la misma legislación dictada por las mismas Cortes de Madrid? ¿No se está aplicando el mismo sistema económico y político? ¿No son las mismas clases dominantes las que desde hace 36 años, las que desde hace un siglo, sus papás o sus abuelitos siguen gobernando esta sociedad y siguen haciendo lo que quieren a machamartillo, cortando las cabezas de aquellos que se atreven a levantarlas? Son exactamente las mismas. Si Javier Verdejo viviera hoy, hubiera estado empujando el carrito del Mercadona. Si Javier Verdejo viviera hoy, hubiera estado ocupando la finca de la Turquilla, ocupando la finca de Somonte, no me cabe ninguna duda. Si Javier Verdejo viviera hoy, estaría hoy aquí haciendo un homenaje a otros que, como nosotros,
queremos recuperar la memoria de aquellos que cayeron. Esas son las luchas que realmente hay que recuperar. Y hemos dicho, murió haciendo una pintada: pan, trabajo y libertad. Es necesario hacer esa pintada una y mil veces. Por desgracia, empieza a estar más en boga que nunca esa pintada: pan, trabajo y libertad. Eso está bien, pero los momentos en los que estamos viviendo, yo creo que nos piden algo más que eso. La realidad ya la estamos viendo estos días, estas últimas semanas. Están pidiendo algo más que eso. Podemos pintar físicamente la pintada pan, trabajo y libertad en una pared, pero realmente terminaremos esa pintada en su sentido político y en su sentido puramente literario pleno si hacemos algo más. Y ese más tiene que ser organizarse, ese más tiene que ser salir a la calle, ese más tiene que ser hacer como han hecho los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores: organizarse y luchar y superar los bordes, los límites que el sistema nos establece. Tiene que ser luchar por una Andalucía libre y socialista. ¡Viva Andalucía libre y socialista! El cantador de flamenco almeriense José Sorroche grabó unos 100 tangos que se le dio por nombre La brisa huyendo, con letra del propio Sorroche y del poeta almeriense Domingo Nicolás, y que estaban dedicados a Javier y que Mai nos va a recitar. En la brisa huyendo. La lliga de San Miguel se tiñe de arena roja con lo morena que es. Madre, madre, cuánta pena. Madre, madre, qué dolor. Que un grito de muerte en la orilla suena. Bueno, el mundo del flamenco, del arte, de nuestro arte andaluz, no solamente fue este gesto de José Sorroche, también hubo otros gestos de otros cantadores que en aquella época pues realmente estaban con una toma de conciencia social muy grande, como es el caso de José Meneses. José Meneses, 2 días después de ocurrir el asesinato de Javier Verdejo, actuaba aquí precisamente, la casualidad, aquí en Almería, en la piscina sindical. Los que sois más viejos sabréis lo que es la piscina sindical. Había un festival de cante fondo y era el 10º festival de cante fondo. En esa misma actuación, rodeado de policía, José Meneses, del pueblo de Cazalla, tuvo la valentía de hablar y decir en medio de su actuación lo siguiente: mi solidaridad con el pueblo de Almería por lo que hace 2 días aquí ha ocurrido, un crimen. Muchas gracias. Asociación, ahora va a actuar la asociación, va a intervenir la Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo y la Joven Guardia Roja. Pepe Borrero y Mari Carmen Domínguez, la presidenta. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer que nos permitan participar en este acto desde el año pasado, porque para nosotros es un orgullo poder estar en un homenaje a un camarada nuestro de los que murieron muchos, pero de los nuestros hubo detenciones, hubo tortura, hubo muertes, hubo de todo. Me gustaría primero aclarar por qué luchaba Javier, que era la Joven Guardia Roja, que es donde él militaba, porque yo también militaba entonces en la Joven Guardia Roja, todos éramos muy jóvenes. Nosotros no luchábamos por esta sociedad, se luchaba por una ruptura democrática, que decíamos, es decir, romper con todo lo que había, no la transición que hicieron, que eso fue una traición. Pedíamos que se depuraran los cuerpos de seguridad del Estado, que se depurara la Guardia Civil, que se depuraran los jueces. No puede ser que el Tribunal de Orden Público se cambiara el nombre y fuera Audiencia Nacional con las mismas personas. No puede ser que los mismos que nos torturaban y nos metían en la cárcel siguieran en una sociedad democrática, entre comillas. No puede ser que los franquistas que nos gobernaban se pusieran demócratas de pronto y entonces empezaran ya a ser demócratas. Y todos nos lo creímos, ¿no? Siguieron los mismos en los mismos sitios. Javier luchaba por romper con todo eso. Desgraciadamente, nuestro grupo político no pudo ganar. La ruptura no se llevó a cabo y se hizo esta transición, por muchas circunstancias y porque había mucha gente interesada en que esto fuera así. Nosotros desaparecimos. Afortunadamente dejamos una pequeña semillita en el Sindicato Obrero del Campo,
que está fructificando y que ha seguido todos estos años luchando sola. Cuando desapareció, porque desapareció todo, el partido, la CESU, que era un sindicato que había a nivel estatal, desapareció el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pero siguió adelante el Sindicato Obrero del Campo, y un orgullo que eso haya seguido, porque hasta hoy día siguen dando un ejemplo y diciéndonos el camino que tenemos que seguir. A estas alturas, como comprenderéis, después de desaparecer en los años 80, pues esta asociación no milita en nada, no es un grupo político, es una asociación compuesta por personas que en aquellos días luchamos y que hoy día muchos seguimos luchando en algunos grupos, otros no están luchando, están en su casa, otros han pasado al PSOE, como ya sabéis, y bueno, y hasta en el PP puede que encontréis algunos. Desgraciadamente es así. Lo que sí es cierto que en esta asociación los que militamos pretendemos que no se nos olvide la lucha que hicimos cuando fuimos jóvenes, que no se olvide todas las personas que dieron su vida y sobre todo que no se olvide que nosotros teníamos razón y que era necesaria una ruptura, que lo que hicieron fue engañarnos a todos con este cambio político. El capitalismo es un sistema perverso, se basa en la explotación del hombre por el hombre. Mientras que sigamos con el capitalismo esto no tiene arreglo, porque este capitalismo se basa en hacer fortuna unos pocos a costa de que la mayoría pase hambre. Por eso, mi apoyo total al SAT es lo que ha hecho los supermercados, porque me parece que lo que han hecho es coger lo que es del pueblo, porque no puede ser que el pueblo esté pasando hambre y otra gente ganando muchos millones. Y tienen todo nuestro apoyo. En el caso de Javier Verdejo, y ahora Pepe os va a explicar un poco, porque hay una demanda que va a venir una jueza argentina para, como aquí 2 crímenes que se hicieron no se han juzgado ni se ha hecho justicia, pues ellos en Argentina van a juzgar pues a todos los criminales que han quedado aquí libres, ¿no? Esta jueza va a venir el día 10 a Madrid y va a recoger todas las denuncias, todos los testimonios, se puede apoyar, se puede testificar, y nosotros como asociación, como sabemos que la familia de Javier Verdejo no va a presentar querella, sí que nosotros podemos, como pertenecemos al mismo grupo político que él y somos la asociación por ese grupo, hacer una denuncia, y lo vamos a hacer. Entonces Pepe ahora os va a explicar en qué consiste esto, porque sí que nos gustaría que todo el que quiera presentar cualquier testimonio, no hace falta tener pruebas, simplemente un testimonio por escrito y entregarlo a través de nuestra página web o algo para que nosotros podamos llevarle muchas denuncias. La pretensión es rodear donde está esta mujer, donde está la embajada de Argentina, y llevar todas las denuncias posibles. Ya os paso con Pepe y que él os explique un poco cómo funciona esto de la querella. Muchas gracias. Solamente es una cuestión técnica, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mari Carmen. Unos grupos, tanto en Argentina como aquí en el Estado español, interpusieron una denuncia, algo parecido a lo que se hizo en Argentina contra la dictadura argentina de los años 70-80. Se ha hecho lo mismo, pero allí, porque aquí en España ya la ley de amnistía de 1977 se cargó la posibilidad de poder interponer denuncias en todo lo que había sido anteriormente. O sea, desde 1936, desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, que se considera el momento en el que hay una ruptura, entre comillas, en el que el franquismo deja de existir, el régimen anterior deja de existir, y entonces a partir de ahí grupos tanto argentinos como españoles en Argentina y españoles aquí en el Estado español han impulsado, porque nosotros nos hemos incorporado después, pero casi todos los grupos, hay un montón de grupos, hay como 20 y tantos grupos que están desde en grupos de artistas, como gente de la memoria, grupos de represaliados por el franquismo en las cárceles. Hay, básicamente en España lo ha impulsado un grupo que se llama La Comuna, y nosotros nos hemos incorporado.
No quiere decir esto que ninguno de los que estáis aquí que haya sufrido una tortura o haya estado en la cárcel o en fin, lo que sea, cualquier modalidad de represión que haya tenido en esta época pueda hacer estas querellas, si es en nombre propio o en nombre de la familia. O sea que si conocéis de un familiar vuestro que haya podido ser represaliado, también podéis hacer esta denuncia a esta jueza argentina. Y nosotros, como no tenemos, en el caso de Javier, no tenemos vinculación de sangre con él, solamente de militancia, pues vamos a ser denunciantes, pero no querellantes, como sería en primera persona. Y luego hay otras posibilidades que podáis ser testigos de algún hecho delictivo, que también lo podéis denunciar sin tener unos datos muy concretos, pero también se puede hacer. Todo esto, como ha dicho Mari Carmen, la jueza argentina va a venir en el mes de septiembre, sobre el día 10, no está todavía fijado, pero la idea es rodear un poco la embajada argentina de todos los grupos con todas las querellas que podamos hacer. Si alguno de vosotros tiene interés en esto, puede hablar con nosotros o bien visitar nuestra página web, que si le dais a PT en Google, pues os saldrá PTJGR, le dais ahí y veréis cómo se puede participar en estas denuncias, querellas o testificaciones con esto. Bueno, muchas gracias.